Como muchos saben, el día de ayer, Jin realizó una transmisión en vivo en la que, en un momento especial, mencionó que estaba celebrando el cumpleaños de Jimin. Aunque Jin, por su compromiso en el servicio militar, no puede estar presente físicamente para celebrarlo junto a Jimin, compartió con nosotros algunos detalles de su día y nos dejó un dato que hizo palpitar los corazones de muchos de los que seguimos la historia de Jikook. Mientras hablaba de cosas cotidianas y entretenidas, mencionó algo que para muchos de nosotros fue una confirmación más del lazo inseparable entre Jimin y Jungkook. Jin, en tono casual, mencionó que cuando llama a Jimin, casi siempre acaba hablando con Jungkook. Y es que, al parecer, ellos están juntos prácticamente todo el tiempo, lo que para Jin se ha convertido en una situación habitual. Su comentario, aunque dicho de forma relajada, resonó profundamente en la comunidad de seguidores de Jikook, pues es un testimonio más que nos confirma esa cercanía tan especial entre ellos. Sin embargo, y como suele ocurrir en estos casos, hubo quienes no pudieron contener su toxicidad y su falta de criterio. Las vecinas, aquellos seres que carecen de empatía, inteligencia y criterio propio, no tardaron en arremeter en Twitter. Estas personas, que parecen tener una especie de agenda en contra de todo lo que rodea a Jikook, empezaron a lanzar acusaciones absurdas hacia Jin, diciendo que estaba siguiendo un guión o que solo hacía fanservice para complacer a ciertos sectores del fandom. Qué lamentable es ver cómo algunos pueden llegar tan lejos simplemente porque Jin mencionó a Jikook. ¿Acaso esas personas piensan que cada palabra dicha por los miembros de BTS está programada? Lo más triste es que estas críticas no vienen de una posición genuina de preocupación o interés por los chicos, sino de un deseo de invalidar lo que no encaja con sus propias creencias. Si Jin hubiera mencionado a cualquier otro ship, estas personas probablemente habrían reaccionado de forma muy diferente, halagando cada palabra como si fuera un tesoro. Es irónico y preocupante que en el pasado, cuando otros miembros han hecho comentarios sobre diferentes combinaciones, estas mismas cuentas han aplaudido e incluso defendido con fervor esas interacciones, mientras que ahora se dedican a criticar a Jin de una manera tan injusta. Lo que queda claro es que a estas personas realmente no les importa BTS como grupo, ni les importan Jungkook y Jimin como individuos. Solo están interesadas en promover sus teorías, sin importar el daño que puedan causar. Han demostrado ser capaces de poner en una perspectiva humillante a sus propios favoritos solo para validar esas ideas preconcebidas. No hay respeto ni empatía en esas actitudes, solo un deseo de imponer su narrativa a toda costa. Lamentablemente, esto es algo que se ha vuelto recurrente. Cualquier persona que se atreva a hablar bien del Jikook es inmediatamente cuestionada, criticada e incluso acosada por quienes no toleran la verdad que tanto les molesta. Tenemos claros ejemplos de esta situación, como el famoso youtuber que al reaccionar al programa de viajes de Jikook, comentó que todo parecía una luna de miel. Este comentario desencadenó una ola de ataques de las vecinas, quienes, con su acostumbrada falta de criterio y empatía, comenzaron a exigir que el creador se disculpara. Lo curioso y lo que nos llena de orgullo es que él no les hizo caso. En su siguiente video, lejos de retractarse, se burló de estas personas, exponiendo la ridiculez de sus argumentos. Y bien merecido lo tenían, porque, seamos sinceros, estas personas se han ganado a pulso ser la burla de todos por sus actitudes lamentables y su constante negación de la realidad que tienen frente a sus ojos. Sin embargo, este no fue el único caso en el que alguien fue acusado de seguir un guión o hacer fanservice simplemente por mencionar a Jikook. La madre de Jungkook también fue víctima de estos ataques infundados, y todo por una simple llamada telefónica que le hizo a su hijo durante el programa de Jikook. ¿Are you sure? Durante la conversación, la madre de Jungkook le preguntó de manera natural si estaba con Jimin, algo completamente inocente y cariñoso. Pero para las vecinas, esto fue más que suficiente para ir en contra de la persona que Jungkook más ama en este mundo, su propia madre. Es verdaderamente lamentable ver cómo estas personas no tienen límites en su comportamiento, llegando al punto de atacar a la madre de Jungkook solo porque mencionó a Jimin.
No exageramos cuando decimos que estas personas viven en una realidad alterna, en la que su objetivo principal no es el bienestar de los chicos, sino la imposición de una narrativa absurda que ni ellos mismos pueden sostener. Y no se detienen ahí. El padre de Jimin también ha sido blanco de sus ataques. A él no solo lo acusaron de fanservice o de seguir un guión, sino que, en su infinita ridiculez, dijeron que el padre de Jimin utilizaba a Jungkook para aumentar la popularidad de su hijo. ¿Hay algo más absurdo que esto? Jimin es, sin lugar a dudas, uno de los artistas más destacados del grupo y de la industria musical en general. Estas personas parecen olvidar que Jimin fue el primer artista asiático en solitario en alcanzar el número 1 en el Billboard Hot 100 con su éxito Like Crazy. Y aún más, Jimin pudo haber tenido un reconocimiento mucho mayor de no ser por las misteriosas desapariciones de sus listas de reproducciones y los números que le quitaban de forma inexplicable. La propia empresa, en más de una ocasión, no vendía correctamente sus álbumes, lo que nos llevó a tener que enviar correos exigiendo que restablecieran las ventas de su trabajo. Jimin, sin duda alguna, es uno de los artistas con más impacto a nivel mundial, y resulta completamente ridículo que digan que necesita de Jungkook para resaltar. Ambos, Jimin y Jungkook, son talentosos y han logrado destacar juntos, pero también brillan individualmente de una manera que pocos artistas han conseguido. Ambos han roto récords que ningún otro artista coreano había logrado antes. Acusar al padre de Jimin de usar la imagen de Jungkook para impulsar la popularidad de su hijo no solo es ridículo, sino que carece de todo argumento lógico. Pero no solo los padres de los chicos han sido atacados. Incluso Paul, el tatuador detrás del famoso tatuaje de Jikook, fue blanco de estas personas. Lo acusaron de estar involucrado en un supuesto guión, cuando ni siquiera ha hablado públicamente sobre el tema. Simplemente sube imágenes que, en ocasiones, podrían estar relacionadas, pero eso es todo. ¿Hasta qué punto pueden llegar? No tienen límite. Estas personas han demostrado una y otra vez que no les importa ni Jimin, ni Jungkook, ni el grupo en general. Solo están interesadas en promover su ship y en atacar a cualquiera que ose mencionar a Jikook, sin importar si son los padres de los chicos, amigos cercanos o incluso los propios miembros de BTS. Es verdaderamente triste ver cómo la toxicidad de estas personas empaña lo que debería ser una celebración de amor y amistad entre Jimin y Jungkook. Pero mientras ellos se enredan en sus teorías sin sentido, nosotros seguimos aquí, apreciando cada pequeño momento, cada gesto, cada palabra que nos confirma lo que siempre hemos sabido. Jimin y Jungkook comparten una conexión única e inquebrantable. Así que mientras las vecinas siguen haciendo ruido, nosotros continuamos disfrutando de la hermosa complicidad que existe entre Jikook, sabiendo que al final del día, el amor siempre será más fuerte que cualquier crítica malintencionada. Por último, como todos sabemos, no es algo nuevo que las vecinas acusen a nuestro Jikook de hacer guiones y fanservice. A pesar de todas las pruebas que hemos visto a lo largo de los años, estas personas se empeñan en desvirtuar cada gesto, cada palabra y cada momento que Jimin y Jungkook comparten. Y es que, incluso cuando Jungkook ha dejado claro en muchas transmisiones que él hace lo que quiere, que no está atado a ninguna expectativa ni guión, esas personas siguen negándose a aceptarlo. Jungkook ha sido enfático al decir que, si no les gusta lo que ven, simplemente dejen de seguirlo. No necesita complacer a nadie, y mucho menos a quienes buscan convertir su vida y sus acciones en algo que no son. Por otro lado, Jimin también ha aclarado en múltiples ocasiones que no se presta para romances falsos o fanservice, reafirmando que su vida personal es auténtica y no está dispuesta a caer en juegos que otros tratan de imponer. Sin embargo, las vecinas siguen sin querer aceptar la verdad. ¿Y por qué? Porque aceptar lo que Jimin y Jungkook han dicho con tanta claridad significaría aceptar que todo lo que vemos en ellos es real. Significaría reconocer que las palabras de Jikook, su amor, devoción y respeto son genuinos, y eso es algo que estas personas simplemente no pueden tolerar. El hecho de que las vecinas estén tan encaprichadas en atacar a Jikook, en desmentir cada gesto y palabra, demuestra cuán profundas son sus negaciones.
Se han construido un mundo alterno en el que necesitan convencerse a ellas mismas de que lo que ven no es real. Y, lamentablemente, cuando alguien como Jungkook o Jimin se expresa abiertamente sobre su autenticidad, estas personas se sienten amenazadas. Tienen tanto miedo de que la realidad sea diferente a sus teorías que, cuando la narrativa de cualquier persona, ya sea un miembro de BTS o un seguidor, no se aferra a lo que ellas quieren creer, automáticamente lo denominan como un mal o una mentira. Si las acciones o palabras de Jungkook y Jimin no encajan con lo que estas personas han creado en su mente, simplemente las rechazan, prefiriendo acusarlos de seguir un guión o hacer fanservice antes que aceptar lo que está frente a sus ojos. Y es precisamente ahí donde radica el problema real. Estas personas se han vuelto tan obsesivas con sus propias creencias que se niegan a aceptar la verdad cuando ésta se les presenta. Y eso no solo es injusto para Jimin y Jungkook, sino para toda la comunidad de seguidores que los apoyamos de corazón. Nos encontramos constantemente luchando contra esa negatividad, defendiendo a Jungkook de los ataques y acusaciones infundadas. Pero lo que realmente duele es ver cómo estas personas, en su desesperación por demostrar que Jungkook no es real, están dispuestas a distorsionar la realidad, atacar a los propios chicos y a todos aquellos que se atreven a decir la verdad. Se olvidan de que lo importante no es imponer una narrativa, sino apoyar y respetar a los artistas que dicen admirar. Al final del día, las verdaderas malas personas no son Jungkook ni aquellos que los apoyamos, sino quienes se niegan a aceptar la verdad y prefieren aferrarse a teorías vacías, aunque eso signifique atacar y dañar a quienes realmente valoran el amor y la amistad que Jimin y Jungkook comparten. Nosotros, como comunidad, no nos dejaremos intimidar ni por las vecinas ni por sus críticas malintencionadas. Sabemos lo que es real, lo que vemos y lo que escuchamos. Cada palabra, cada mirada y cada gesto entre Jimin y Jungkook habla por sí mismo, y no necesitamos guiones ni fanservice para reconocer lo que hay entre ellos. Sabemos que su amor y su complicidad son auténticos, y no importa cuántas veces intenten desacreditarlos, la verdad siempre prevalecerá. Así que mientras algunos continúan enredados en sus propias mentiras, nosotros seguiremos celebrando cada momento que Jungkook comparte, disfrutando de su relación con la certeza de que lo que existe entre ellos va mucho más allá de lo que cualquier persona podría inventar. Porque el verdadero problema no está en Jungkook ni en quienes creemos en ellos, sino en aquellos que no pueden aceptar la verdad que tienen frente a ellos.